Bienvenidos, gracias por estar con nosotros como siempre en este encuentro que tenemos en nuestro espacio Entérate, que como siempre les hemos venido recordando, lo transmitimos a través de frecuenciaglobal.com y en esta oportunidad también nuestro canal de YouTube, Canal Bien Enterado, sigue siendo esa ventana también importante para compartir ese mensaje que, bueno, creamos y estamos además con el firme objetivo de ofrecer esas herramientas prácticas para la vida. En esta oportunidad, como siempre, hablamos de eh, crecimiento personal, desarrollo humano y el tema de hoy dirigido precisamente hacia la salud mental. Los saludo desde este espacio en la ciudad de New Jersey. Este programa en donde lo estamos creando se distribuye desde Venezuela a través de la plataforma de frecuenciaglobal.com y saludamos también a todo el equipo, al doctor José Manuel Rizo, a Christopher García en el control técnico. Y hoy hacemos una conexión en esta plataforma también hacia Houston porque nos atiende amablemente la psicóloga Diana Cantu. Ella es psicóloga clínica, psicoterapia, bueno, entre sus servicios está la psicoterapia, meditación, exploración del inconsciente, además un tema holístico bastante interesante que ella trata en sus consultas y les recuerdo además cuál es su Instagram para que puedan tener mucha más información, cantu.psicoterapia. Así que Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad nos arropa un poco el frío, ¿verdad? En esta parte de la zona este de los Estados Unidos. No sé cómo está el clima por allá donde tú te encuentras, pero por este Ujú. lado está bastante movida la situación. Sí, he Y ese, escuchado que ha estado muy fuerte el sí, frío. Sí. bastante. Y acerca de Ujú. ese movimiento de bueno, del efecto, ¿verdad? Climatológico, trajo algo bien interesante que vamos a conversar en el día de hoy. Algo que yo lo he titulado Los Terians, realidad o ficción, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto hay de entretenimiento, pero qué tanto también hay de consecuencias en el tema de la salud mental? Porque esto ha sido en las últimas semanas una tendencia bastante curiosa para algunos, para la mayoría, inclusive en mi caso, pudiéramos decir que está gracioso, porque veíamos que la gente al principio era como una especie de, sí, de trending, ¿no? De challenge, de Sí. retos en las redes sociales Ujú. con, específicamente con los jóvenes. Pero vimos que a medida que las noticias iban avanzando, en prácticamente, bueno, no quiero decir todo el mundo, pero sí, en los medios de comunicación daban el espacio increíble a este fenómeno que tengo entendido. Se fue extendiendo desde Argentina, México ha sido también una plaza, eh, bueno, increíble cómo se ha ido desarrollando en Latinoamérica. Y nos preguntábamos nosotros si esto ya excedió el tema del entretenimiento, el juego, digamos, la burla, o efectivamente hay algo eh, que no nos hemos enterado en cuanto al tema de la salud mental y por eso te hemos querido invitar porque sabemos que en tu podcast también lo trataste. Pero en esta entrevista me gustaría además tener esa interacción contigo, ese feedback, porque hay una voz autorizada, una voz con experiencia en el tema de salud mental y que nos puede hablar específicamente de esto. Entonces, la primera pregunta sería eso, ¿no? Efectivamente, o los Terians es un entretenimiento o en los actuales momentos estamos viendo una distorsión en el tema de la salud mental que está afectando de esta forma a la sociedad. Ujú. Sí, claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí. Creo que es una gran labor el difundir y ser un medio de difusión para la salud mental y los temas relacionados, porque yo lo que veo es de que mucha gente le gusta la salud mental, ahora lo vemos, por ejemplo, en redes como TikTok o así, pero de una manera a veces yo siento que como que muy, a veces tirando más al lado de el entretenimiento, de la comedia, o de una manera como simplemente como superficial y no como buscando realmente eh, promover el cuidado de la salud mental y la información, ¿no? Y por lo mismo, a veces estamos como en una crisis y lo relaciono precisamente con este tema
de saturación de información. O sea, Ujú, cuando bueno, en mis tiempos, porque yo ando a los 40, ¿verdad? Este, la manera como uno encontraba información era pues en las bibliotecas, en los ujú. libros, y no todo el mundo tenía acceso a eso. Y ahora al contrario, o sea, hay una inundación de información y a veces eso hace que el problema no sea la falta de educación, sino que la gente termina estando muy confundida, ¿no? Entonces, en relación de esto de los Terians, de lo que me preguntas de que si se está dando como este cambio en la salud mental o si es más una cuestión de entretenimiento, yo te diría que son las dos. O Ujú, sea, por una parte, hay, yo de lo que he visto, o sea, que he visto tanto videos como lo que tú comentas, así como más graciosos y todo, ujú. y también ya cuestiones más serias, he leído muchas opiniones de otros psicólogos al respecto. Creo que para algunas personas sí es una cuestión muy seria, o sea, pero yo considero sin tener, o sea, a la mano, porque no las hay, estadísticas de, hay tanto número de Terians reales, y tanto número de gente que dice ser Terian, ¿no? Ujú. Entonces te comento que creo que así nada más de lo que he conocido en estas semanas son las dos vertientes. O sea, tanto hay una minoría que es de lo que yo platicaba en mi podcast, que vendrían siendo como los Terians reales, Ujú. y los que lo están haciendo más por seguir la tendencia, ¿no? Y por buscar tal vez pertenecer a una comunidad. Ujú. Fíjate que es interesante porque yo también he seguido varios psicólogos y han tomado mucho el tema en serio porque, bueno, y el laberinto de la mente es muy amplio y tú lo sabrás mejor que yo como psicóloga, ¿no? Porque cuando se habla de esto, de los tenías, podría yo preguntarte, ¿tú has atendido en consulta a alguien que en realidad se crea un animal, una mascota, por ejemplo? No, por lo mismo de que yo creo que mm, no es muy común, o sea, Ujú, todavía, o sea, digo, como por decirte, porque se ha hecho algunas comparaciones a... Quiero tener mucho cuidado en eso porque de hecho hay mucha gente que está en contra por lo mismo de que puede resultar contraproducente para esa otra comunidad, de que se ha ujú. hecho algunas comparaciones con la comunidad transgénero. Exacto, Sí, precisamente te iba a llevar a ese punto porque veía un psicólogo especialista en el tema de la comunidad LGTB+, y él decía que todo este tema de los tenis pareciera que está como creado precisamente como para atacar en forma de burla, ¿verdad? A la comunidad trans. Entonces también me gustaría que nos dieras una opinión al respecto. Si esto pudiera ser como una especie de invalidar, ¿no? También. sí. Yo de lo que he visto no considero que sea con esa intención, pero puede resultar con esa Ujú, consecuencia. O sea, ujú, porque sí he escuchado comentarios de que ya ven, o sea, por permitir la aceptación de los transgénero, a donde hemos llegado de que exacto. la gente ya está animales se cree, quieren que los Ujú, respeten y toda esta cuestión, ¿no? ujú, Pero creo que no creo que vaya tanto por el lado de atacar directamente a los transgéneros. Pues en realidad yo podría empezar diciendo que estamos viviendo tal vez tiempos de una profunda desconexión, o sea, en el sentido de los jóvenes de que ujú, ya sabes que es demasiada la cuestión de la tecnología, las redes sociales y todo esto, que de alguna manera están tratando de encontrarse todo el tiempo a sí mismos y al abrir tanto la pregunta, pues pueden llegar a surgir esto de, ¿y si yo era un animal en vida pasada y reencarné? O sea, sí me explico, o ujú, sea, como que de abrir demasiado la posibilidad. Y creo que en muchos casos pudiera ser ese, el sentido de que creo que lo que se necesita más es como más escuchar qué está pasando, o sea, ya en cada caso individual ujú, y ver de qué manera se puede orientar a que
muchas veces esto pudiera estar sirviendo para llenar un vacío, porque creo que lo que se ve mucho a nivel social y que es lo que leía yo de opiniones de otros psicólogos, es la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Ujú. Y muchas veces entre más minoría sea y más en contra del sistema y de que sí, nos tienen que aceptar y todo esto, Ujú. es como más llamativo, ¿no? Ahora, entonces creo que habría que ver de dónde surge esto, o sea, como Ujú. tratar de entender esta inconformidad con pertenecer a la sociedad de una manera más cotidiana, ¿no? Sí, Ujú. como que hay una diversificación incluso en este aspecto. Fíjate que yo leí algunos de los titulares que decían que los Terians, bueno, a pesar de que, y tú me lo puedes corroborar o corregir, que es un grupo que se identifica o hay empatía hacia el tema de los animales, pero también hay ahí algo, una diferenciación con aquellos que se disfrazan, se visten por esto del cosplay, ¿no? El tema este de los cómics que se visten como superhéroes, inclusive hay gente se viste de esta forma, se disfrazan, inclusive también estaban aquellos que realizan prácticas sexuales en los cuales también se identifican con algún tipo de animal. Sí. Pero de todo esto se hablaba también de crisis de identidad. Es de eso de lo que estamos hablando cuando y ya creo que esto es un poco más profundizar, ¿no? En el tema de la salud mental y en esos laberintos de la mente, cuando la gente tiene esa crisis tan arraigada que, bueno, de repente se siente identificada con esto. No sé, es una pregunta que te digo porque es muy normal, sobre todo en estos países norteamericanos, anglosajones, no sé cómo estará la situación en los países de Latinoamérica, pero la gente con los animales se está identificando inclusive que prefieren no adoptar bebés, sino que tienen una cultura mucho más humanizada, ¿no? Con las mascotas. Llevan sus coches, los carritos para bebés, los visten, no Sí. los dejan que caminen, sino que los abrazan, los cargan, los llevan en el coche. Entonces, hay ahí como, no sé si es una distorsión para quienes no lo ven normal, o es una nueva normalidad, o no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, Ujú. por allí hay algunas voces que inclusive eh, se preocupan inclusive porque pudiera pensarse que estaríamos en el borde de la zoofilia inclusive, ¿no? Que imagínate tú todo ese tipo de cuestiones que han salido al momento de que toda esta tendencia de los Terians se ha desbordado, ¿no? Porque hasta el algoritmo de lo que vivimos en las redes sociales, de lo que vemos a diario, ha sido una cosa, pero inexplicable, ¿no? Sí. Entonces hay como que un bombardeo, pero a la vez como que una sobresaturación de tanta información que la gente la pone como en estado modo alerta, ¿no? Y para aquellos que viven una normalidad tradicional, ver a aquella persona que se va arrastrando como una culebra en la calle o está en cuatro patas saltando en la calle como un perrito, eh, le puede causar cierta, no sé, hay ahí una separación de la realidad. Sí, te sigo. Sí, yo también inmediatamente empezaba a pensar en eso que se veía cada vez más de que incluso pues las tasas de natalidad han bajado y como comentas, o sea, hay muchas parejas que prefieren tener solo mascotas y ya no tener hijos, ¿no? Ujú. Y de que sí puede llegar a ser preocupante porque como que el discurso que se escucha es como de no tener mucha fe en la humanidad. O sea, como Ujú. que el mundo no está marchando bien, de que les preocupa la cuestión del climática, o sea, el cambio climático, las guerras, todo esto. Entonces, de que dicen, ¿para qué traer hijos al mundo? O sea, si esto Ujú. pues cada vez está peor. Entonces, sí pasaba por mi mente esa cuestión de que tanto eso de querer identificarse con animales es como es rechazo a todo esto, ¿sí? O sea, como Ujú. si el hombre es el que está afectando el planeta y todo esto, o sea, pues prefiero ser un animal, o sea, Ujú. entonces sería como que cuestión de explorar eso de que en lugar de dar la espalda
pues buscar de qué manera se puede apoyar a estos problemas desde lo mínimo que puedas hacer, ¿no? Digo, Ujú, hablando en cuestión de los jóvenes que pueden tener ujú, esta perspectiva y todo. Y sí, o sea, lo que comentabas de que hay una diferenciación con los otros que se llaman furries, ujú, que ellos se identifican más como con personajes o animales fantásticos. Y ujú. los Terians, la distinción es que se identifican con animales reales. Y pues sufren, bueno, no sufren, digo, experimentan más bien. Ujú, Experimentan algo que ellos les llaman como shifts o cambios, digo en español, ujú. que ellos pueden funcionar como personas y luego hacen el cambio a comportarse como animal, y que es lo que vemos en los videos, pero pues yo considero que es algo que pues hacen de manera hasta cierto punto consciente, o sea, no es como que tuvieran doble personalidad, o sea, una Ajá, humana y una eso. animal y toma control, o sea, como se ve en, bueno, se le llama trastorno de personalidad disociativa, que es cuando una Ujú. persona tiene múltiples personalidades. No, o sea, ellos sí tienen control de estos cambios. Y y bueno, pues ahí habría que ver también qué grado de satisfacción tienen las relaciones sociales, por ejemplo. O sea, porque hay casos donde tienen una familia, tienen amigos, o sea, funcionan como personas, pero tienen sus Ujú, cambios estos donde funcionan como animal, ¿no? Entonces, ujú, hasta cierto punto creo que se puede ver como una excentricidad de las personas, o sea, como algunas personas que tienen hábitos raros, ¿no? O sea, ellos tienen este hábito de tener estos cambios, ¿no? Ay, me quedé trabada. Ay, no, no, está bien. ok. Este, bueno, y entonces, por ejemplo, en un estudio del que hablaba en mi podcast en el 2019 de una psicóloga en la Universidad de Buckingham que estudió 112 Terians, Ujú, había muchos que sí tenían buenas relaciones, o sea, y que daban puntajes altos en satisfacción personal, o sea, ujú, propósito de vida, todo esto. Pero sí se veía un porcentaje que tenían diagnóstico de autismo y mm, de personalidad, de trastorno de personalidad esquizotípico, que es ujú, ese trastorno es como una variante de la esquizofrenia sin ser esquizofrenia tal cual. O sea, como que tienen rasgos así de distorsión de la realidad, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí se ve que en algunos puede presentarse que precisamente por las dificultades sociales o esto de tener un poco de distorsión en la realidad, pudieran ser TERENS, sin que sea todos los casos. Ujú. Fíjate tú, me hablas de un estudio del 2019, ¿no? O sea, quiere decir que todo este movimiento tiene rato ya andando. Lo que pasa es que explotó hace como 2 semanas, digamos, se hizo viral y que, como dicen, ¿no? Algunos especialistas, gente que ha estado opinando, que las redes sociales han sido definitivamente como el escenario para que la gente se pueda encontrar, ¿no? Esta, Sí. este movimiento tan agresivo que estamos viendo con las redes sociales hace que obviamente cualquier persona de X localidad en el mundo pueda tener ese contacto y empatía. Porque esa es otra de las cosas que, bueno, no sé, está atravesando esta generación, porque la mayoría de los videos, y me imagino que en algún momento saldrá algún estudio de lo que ha ocurrido en este mes o en estos casi 2 meses del año 2026, ¿no? Con este movimiento que ha explotado, que son jóvenes, ¿no? En su mayoría, no son adultos, Sí, no son personas de la tercera edad que están haciendo esto. Y si lo sí, hacen, como hemos hablado, es por algún tipo de broma que están haciendo en las redes para divertirse y todo eso. Pero cuando vemos más jóvenes, eh, digamos que hay un movimiento allí de que quieren reunirse, quieren sentirse identificados. Algunos en Argentina yo veía que decían que así como la sociedad tiene sus leyes para el hombre, ¿por qué los terians no deberían tener también su código, ¿no? Legal y todo aquello? No sé si lo diría en forma de broma, pero cuando le entrevistaban hablaba muy en serio. Entonces, y la otra pregunta pudiera ser, ¿qué tan
y sin tener esa bola de cristal, ¿no? Porque tampoco es, es la idea. Pero ¿cuál sería tu opinión? Que en algún momento este movimiento pudiera explotar y de verdad entonces ser una comunidad, bueno, una minoría con voz y participación, ¿no? En la sociedad. Ujú. ¿Pudiera llegar a ser? Sí, eh, pues yo considero que sí he reflexionado al respecto, o sea, en el sentido de hasta dónde se puede limitar esto y hasta dónde Ujú, sí se debe de permitir y toda esta cuestión. Pues mi punto de vista, ya no hablando como psicóloga clínica, sino más, pues ujú, sería, ¿qué te diré? Como psicóloga social, o sea, que ujú, también, pues como todos los psicólogos tengo estudios de eso, ¿no? ujú, Eh, Creo que en cuestiones de identidad podría manejarse mucho de que tus, o sea, bueno, tus derechos y los derechos de cualquiera terminan donde empiezan los derechos del otro, ujú, ¿no? Entonces, o sea, no creo que haya manera de que sea algo que se pudiera prohibir sin que se cayera como que en una especie de fascismo, porque pues es algo como muy personal, ¿no? O sea, sería como prohibir no usar disfraces o lo que sea. ujú, Pero creo que sí se podrían poner ciertos limitantes en la cuestión del comportamiento, por ejemplo, ujú. en lugares públicos. Porque, pues, así como algunos lugares públicos no dejan entrar animales, pues, No sé, no porque. sé. Se prohíbe la entrada de Terians, algo así sería, ¿no? O si entran Tedians, pues se tienen que comportar como personas en ese Ajá. rato, ¿no? O sea, ya de este cambio que te decía que todo lo que ellos mismos explican, pues que haya una congruencia, ¿no? De que si es algo que tú puedes controlar, pues tienes que controlarlo de manera que no transgredas las normas de la sociedad, o sea, de lo que es vivir en sociedad como humanos, ¿no? Y por eso mismo te conversaba en la parte anteriormente, cuando estábamos hablando de que cómo pudiera la gente que no se identifica como Terian, sino como eh, el, el, digamos, el ser humano promedio, por así decirlo, que tuviera además que, bueno, vivir, ¿verdad? Que vayamos en el metro, en la camionetica, en el transporte público y tengamos que adaptarnos, ¿no? O sea, Ujú. hacia eso también me imagino yo que habrá personas, organizaciones, gobierno, por allí leía que no van a prohibirlo en tales o cuales países que si usan, no sé si será solamente comentarios de redes sociales, así como que para generar, tú sabes, titulares, o en realidad hay un plan serio de que se mantenga, ¿no? La normativa en una sociedad en donde, bueno, nos desarrollamos los individuos de manera normal, ¿no? Y no con la presencia de humanos disfrazados de animales. Entonces eso, ¿qué tanto pudiera eh, distorsionar, ¿no? La tranquilidad o la paz mental, por decirlo de alguna forma, la salud mental o la normalidad que tenga cada uno y que ahora tenga que verlo en el metro, como te digo, en el autobús? Sí, sí, pues yo la verdad considero un poco complicado que prohíban, o sea, la entrada, pero creo que más que nada el énfasis se debería de poner en la conducta. Ujú, O sea, que mientras no tengan conductas que alteren el orden público, o sea, pues, porque a final de cuentas, pues se puede ver como una indumentaria, ¿no? O sea, yo ujú, sé que existe la preocupación de que sí pueden influenciar a otros jóvenes, ajá. pero para mí es como que, pues ya cada, este, familia y los Ujú, padres y todo, pues tienen que estar al pendiente y platicar, o sea, en cuestión de que, pues sí, existe gente, o sea, es una minoría que realmente identifica como parte animal y todo esto, pero pues que no deja de tener consecuencias como todo, ¿no? Entonces, ujú. que si realmente no están dispuestos a vivir una vida así, con todo lo que conlleva y todo, pues no tiene caso. En el caso de los jóvenes que quisieran seguirlo solo por seguir una moda, ¿no? Ujú. Y aparte, Sí, a por... veces creo, disculpa, Ujú, que a veces creo que entre más coerción,
se presente y más se pelee, más quieren usar. Exacto, a eso me iba a Sí, referir, porque sí, ujú, es inevitable, es innegable el impacto, la influencia que tienen gracias a las redes sociales. O sea, por claro. más que haya una reglamentación o unas recomendaciones por parte de las redes sociales que digan, no, a partir de los 13 años se les recomienda a los menores de edad acceder a las redes sociales, pero la realidad no es esa. La realidad sabemos que es otra, ¿no? A pesar que, bueno, que hay un manejo legal por parte de estas empresas de redes sociales que, bueno, para cumplir, me imagino, con los gobiernos a nivel nacional e internacional, ellos dicen, bueno, tienes que tener 13 años. Pero la realidad es que un niño puede tener su red social o se mete en internet fácil en el teléfono y va a recibir esa información, ¿no? Ujú. Sí, pero pues como te comentaba, yo considero que tiene que ver más ya con el, la situación emocional y familiar y todo, de manera que un adolescente o joven se sienta atraído hacia este tipo de identidades, ¿no? Porque, como te comentaba, una cosa es hacer bromas y tratar de incomodar vistiéndose así unos días, y otra cosa es que ya realmente se identifiquen como Terian y con todo lo que implica, ¿no? Sí. O, s- o sea que por el momento no se puede, digamos, generalizar o afirmar que se trata de un problema de salud mental, un problema de salud mental de salud pública, ¿no? Esto que se está convirtiendo en un movimiento, sino más bien algo de entretenimiento, pudiera decirse. Pues para unas personas es un entretenimiento y para otras pues es un estilo de vida. Nada Ujú. más que como te comentaba, había sido una minoría muy pequeña, de manera que mucha gente no estábamos enterados, Desconocíamos, desconocíamos claro. totalmente. Y como comentabas, ya que en las redes empezaron a conectarse, pues ya se juntaron y ya al juntarse, pues se hace más visible. Y bueno, pues la postura de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, hasta el momento, no lo ha diagnosticado como trastorno mental, Ujú. ni como un problema así de salud mental, por el sentido de que generalmente los psicólogos y psiquiatras se basan más como en los índices de funcionalidad y de bienestar emocional. Entonces, si las personas que se identifican como TERIANS pueden funcionar en su vida, o sea, es decir, tienen relaciones sociales, trabajan y todo esto, y por otro lado no reportan índices de depresión y ansiedad, pues la APA, o sea, no ve la necesidad de diagnosticarlo como enfermedad mental, ¿sí me explico? O sea, Claro, dice, pues, ¿por qué los vamos a medicar si para ellos no es un problema? claro, Ujú. y tiene mucha razón porque aquellos quienes se disfrazan o se visten, ¿verdad? Como sus personajes de cómics favoritos en estos encuentros donde hacen reuniones, ¿no? Con aquellos actores, inclusive que son los actores de doblaje o inclusive los actores que interpretan o los productores que hacen estas convenciones anuales de personajes de historietas, uno no los llama locos, simplemente se queda en la calle, sobre todo cuando hay esas convenciones, más bien uno admira la forma en que se visten y eso, Ujú. o sea, yo no los vería yo como que tienen un problema de salud, ¿no? De salud mental. Sí, claro. Ujú. Inclusive, he estado leyendo por allí, inclusive en las prácticas sexuales que realizan gente, digamos, consciente, ¿no? Que se disfrazan de mascota, en donde está el que es dominado, el que domina, y luego que se quitan su disfraz también, o sea, llevan una vida Sí, normal, ¿no? exacto. Y yo pienso que también una clave de por qué no se considera y por qué la APA no lo ha considerado un problema o un trastorno mental es porque están conscientes de Repíteme, que por no se... favor, disculpa. Sí, La. de también porque parte del por qué la APA no Ok. lo considera una enfermedad mental es porque ellos están conscientes de que no son animales. Sí. Ujú. Y por ejemplo, hay otra distinción que quería mencionar, que hay otra cuestión que se llama licantropía,
Ujú. que eso sí forma parte de un problema de salud mental, porque son las personas que tienen generalmente esquizofrenia o Mm, alguna enfermedad de trastorno psicótico que tienen como episodios o crisis donde sí se creen animales y ujú. se comportan como animales completamente. O Ya. sea, hasta te pueden morder y te pueden atacar. Y eso es una distinción que también es importante hacer. Ujú. Qué bueno que hayas dado ese aporte. Para ir finalizando, Diana, para aquellas personas, sobre todo porque me imagino, pues habrá mucha preocupación o atención, ¿verdad? De algunos padres, representantes, gente en la sociedad y quienes estén escuchando el programa tendrán seguramente esa, sí, preocupación por si ven algún tipo de interés en el niño, en el joven, porque estamos refiriéndonos a esta generación, porque no, como lo decía anteriormente, no he visto, digamos, un movimiento de gente adulta, Sí, ¿verdad?, haciendo esto, pero sí son los más vulnerables, creo yo, ¿no? sí, Aquellos quienes se conectan y quieren tener su grupo, como tú dices, pertenecer a algo, independientemente de la crisis de identidad, porque quieren sentirse que forman parte de un movimiento, como seguramente en nuestras épocas había gente que pertenecía a un grupo porque se vestía así, porque le gustaba tal tipo de música. Y bueno, pasó la edad y ya uno se vistió, sí. digamos, entre comillas, normal, ¿no? Eh, ¿Qué comentario le pudieras dar o mensaje a esas familias, padres o gente que esté con esta preocupación, digámoslo así? Sí, pues yo les podría recomendar que trataran de no irse a ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, Ujú, ni de normalizar completamente y no hacer caso y como que no pasa nada, ni tampoco patologizar demasiado, ujú, ni mostrarse como demasiado severos de querer prohibirlo y castigarlo y demás, ujú, porque como comentábamos, pues a veces eso incrementa más el deseo, ¿no? Por la cuestión de todo lo que se maneja, sobre todo en la adolescencia, de cuestiones de estar luchando por la autonomía ujú, y mostrar rebeldía y todo eso. Yo pienso que lo importante es escuchar como qué es lo que está pasando con el joven, ¿no? O ujú, adolescente. Y sobre todo prestar atención a los signos de esto de qué es lo que, y creo que es una de las cuestiones como más importantes, de que qué es lo que piensa la humanidad, ¿sí? O sea, de lo que es ser humano, porque creo que lo que hay que cuidar no es tanto el deseo de querer identificarse como con un animal, sino el ujú. rechazo a ser humano, ¿sí? O sea, a mí Eso es importante. eso sería Eso. lo que podría generar preocupación, sí, o sea, que qué está detrás que el chico o chica se está alejando de pues su especie, ¿no? O sea, Ujú, por así decirlo. Ujú. Entonces, como que tratar de guiarlos, a, si lo consideran, pues buscar terapia, pero pues también no dejar de pensar que pudiera ser una etapa, ¿no? O sea, como lo ujú. mencionabas ahorita, de que tal vez no es algo definitivo y que puede ser una fase y a veces muy relacionada con esta búsqueda de la identidad y pues alguna etapa de confusión. Ujú. Sí, porque inclusive tener sus mascotas, tener esos grupos de referencia donde todo el mundo comparte en algún sitio, en un parque, en un jardín especialmente diseñado para las mascotas, donde la gente se puede conocer humanos con humanos y Sí, su perrito, ¿verdad? Las mascotas cuando uno los ve jugando, creo que eso es parte de, bueno, digamos de una sociedad balanceada, ¿no? Por no decir normal, porque sé que la palabra normal en la psicología tiene un contexto bien particular, pero digamos para tener un balance, ¿no? Y sí, que exista eso que tú me acabas de decir, como que el interés, el amor en la convivencia sana, ¿verdad? Entre todos los grupos, ¿no? sí, Creo que eso sí. sería lo más importante. Sí, entonces, como te comentaba, o sea, creo que hay que poner la atención más en cómo está llevando sus relaciones sociales, a final de cuentas, que Ujú. eso tendría que, o sea, sería lo que tendría más peso en todo este asunto. Sí, porque todo el mundo pudiera referirnos a que falta de padre, falta de madre, no hay educación en la casa, algo falla en el colegio, ¿no? Sí, Porque lo pueden ver así y nada más alejado de la realidad, ¿cierto?
Sí, de hecho, pues había muchos chistes de que los TEDx son resultado de no haberles dado Tomado chanclazos, sí. o ácido fólico, decían por allí. Sí, entonces, pues, digo, creo que refleja más bien otra cosa, o sea, creo que a veces, o sea, al contrario, entre más desconexión y más violencia en la crianza, o sea, con más ganas pueden querer ser terians. Bueno, Diana, ha sido un placer como siempre tenerte y la que tengamos la oportunidad nuevamente de hablar de otros temas porque, digamos, tu rango de acción, ¿no? Tu especialidad abarca bastante y vamos a recordar que eres psicóloga clínica con psicoterapia, meditación y exploración del inconsciente y seguramente haremos algún programa dedicado con este tema de la meditación porque creo que nos hace falta tanto, ¿verdad? Conectarnos con nosotros, con el aquí y el ahora. Y bueno, ya planificaremos seguramente esos encuentros. Por ahora quiero darte las gracias por haber participado y tener además la cortesía de aceptar nuestra invitación. Ay, claro que sí, muchísimas gracias. Yo, muy honrada y feliz de estar aquí nuevamente y muchas gracias por tu tiempo y te felicito por tus excelentes habilidades de dirigir entrevistas. No, gracias a ti, Diana. Quiero recordar Cantu.psicoterapia, así Sí. como me recuerda a la cantante mexicana, no sé si eres familia de ella, Mm, Patti, de Patti Cantú. sí la conozco, pero no. Ah, que canta muy Sí, bien, déjame decirte, canta maravilloso ella. Bueno, sí, Diana, cantó. muchísimas gracias, de verdad, y será hasta una próxima oportunidad. Por ahora quiero despedir a todo nuestro público recordándoles que estamos transmitiendo a través de frecuenciaglobal.com y por supuesto también pueden ver este video en nuestro canal de YouTube, Canal Bien Enterado. A todo el equipo en Venezuela, les recuerdo el doctor José Manuel Rizo y en el control técnico Christopher García. Diana Cantú, psicóloga, se encuentra en la ciudad de Houston y Darwin Serpa desde New Jersey. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.